En esta oportunidad me encuentro en Alviso Marina Country Park, un lugar único en el área de la bahía de San Francisco. Este parque es conocido por su hermoso paisaje natural, sus senderos tranquilos y su cercanía a la histórica ciudad de Alviso. Alviso Marina es famoso por sus vastos humedales. Además tiene un rico trasfondo histórico, ya que la zona fue una de las primeras áreas industriales de la región y hoy en día se conserva como un refugio para la vida. En 1838, bajo el dominio mexicano, el rancho Rincón de los Esteros fue otorgado a Ignacio Alviso. Él proporcionó un muelle que se convirtió en la puerta de entrada para los barcos que comerciaban con pieles, cebo, heno, granos y productos agrícolas como madera y mercurio de las minas. Más tarde, en 1849, se inspeccionó el área y el puerto de Alviso pronto exhibió un comercio dinámico que incluía viajeros que se dirigían principalmente a San Francisco y Sacramento. A partir de la década de 1840, el muelle de Alviso sirvió como acceso del condado de Santa Clara a la bahía de San Francisco. Desde ese puerto los pasajeros abordaban barcos de vapor cargados de mercancías y productos agrícolas con destinos a San Francisco y otros lugares. En los primeros días de la fiebre del oro de California, San José proporcionaba heno, madera y grandes cantidades de alimentos a través de este puerto. Durante el apogeo de su actividad naviera, Alviso sufrió un desastre marítimo devastador. El 11 de abril de 1853, el barco con nombre de Jenny Lind partió de Alviso con destino a San Francisco. A mitad del viaje, el vapor atrapado en una tubería rota de la caldera explotó hacia afuera a través del horno del barco, quemando a quienes se encontraban a su camino. Los residentes de San José quedaron atónitos, ya que muchos de los muertos habían sido líderes de su comunidad y en el incidente todavía se recuerda como una gran tragedia. Hola mi gente, ¿cómo está? Un saludito, bienvenidos al primer video oficialmente, en la primera visita al primer lugar que hacemos después de mucho tiempo, y es justamente aquí en los Estados Unidos, y es un lugar que me queda muy cerca de mi casa, por eso dije, ¿por qué no visitarlo? Me queda 10 minutos aproximadamente de mi casa y se llama Alviso Country Park. Y se trata nada más y nada menos que de un parque protegido que aquí hace mucho tiempo, y no sé si en la actualidad, funcionó una industria de sal, un puerto, no sé si era pesquero. Lo cerraron, lo que pude entender en toda la información que he leído, lo cerraron hace mucho tiempo, creo que fue en 1958, por la causa de que explotó uno de los barcos. El gas se encapsuló en una de las cámaras de los barcos y explotó, quemando a todo su camino. Murieron muchas personas, como pudieron leer al principio del video. Esto es lo que vamos a conocer el día de hoy. Espero que les guste el video. Se queden hasta el final del video porque vamos a conocer y vamos a ver un poco de información. Es un lugar muy hermoso con un atardecer, como pueden ver, increíble. Y bueno, vamos a conocer este lugar el día de hoy, Alviso Country Park, así que acompáñame. Y aquí justamente está una información que le voy a traducir, lástimamente no sé inglés. Dice que a partir de la década de 1840 el muelle de Alviso sirvió como acceso del condado de Santa Clara a la bahía de San Francisco. Abordó barcos de vapor cargados de mercancías y productos de destino a San Francisco y otros puntos más allá. En los primeros días, el progreso de su actividad naviera, Alviso sufrió un devastador desastre marítimo. El 11 de abril de 1811 se produjo un desastre marítimo. John Lind partió de Alviso rumbo a San Francisco. Y aquí, verga, no sé nada de inglés, por eso no le voy a poder nombrar nada, pero aquí está todo en inglés y todo lo que fue su historia, ¿no? Con la explosión del barco. Bueno, y en su época, una de las mayores industrias mineras de acá de la ciudad de San Francisco, del área de la bahía, y sobre todo un importante muelle que funcionó en esa época hace mucho tiempo. Y bueno, más adelante le contaré un poco y vamos a conocer las minas de sal.
Bueno, y algo muy famoso acá son los humedales que se encuentran en este lugar, que son los que vamos a visitar pronto. Y dice que el agua del Golfo de la Bahía inunda todos esos pantanos, todos esos golfos y se forman esos cristales de sal. Hay muy poco oxígeno, por ende no viven muchos microorganismos y son muy pocos los organismos que viven en este lugar. Bueno, algo muy característico del parque que me logré informar son las aves, las variedades de especies de aves que viven en este lugar y justamente por ahí podemos ver una. Creo que son aves migratorias, ¿no? Aves como garza, no sé cómo le dicen no sé cómo le dicen aquí, bueno, y un atardecer increíble que podemos ver desde acá. Y bueno, como pueden ver, estamos en una de las minas de sal que funcionó aquí en el área de la bahía en San Francisco hace mucho tiempo y bueno, fue cerrado por la explosión de un barco como pudieron escuchar al principio del video. Y como pueden ver, este es uno de los pozos, uno de los depósitos de sal que vamos a estar visitando el día. Vamos a ver si podemos bajar hacia allá y mostrarle un poco en el video, ¿no? Es un depósito de sal, como pueden ver, le voy a mostrar un poco, todo eso se extiende, todo lo que pueden ver es sal. Y es agua que se rebosa por encima de la superficie. Son grandes cantidades de sal, que es lo que pueden entender, y se hace esos cristales de sal que pueden ver justamente aquí. Y un atardecer increíble, eso sí, uno de los mejores atardeceres que he visto aquí en San Francisco. Bueno, una de las cosas que caracteriza este lugar es esos estanques que pueden ver en el video que son de color rosado. O sea, ahorita no se puede ver mucho, pero ahorita cuando nos acerquemos se va a ver un poco mejor, son de color rosado. Y si no, se lo voy a mostrar en una de las imágenes que van a ver aquí en este video. Y dice aquí, o sea, justamente me encuentro con este letrero que dice que está cerrado, donde dice que estos estanques forman parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Parque Don Edward de la Bahía de San Francisco y brindan hábitat a las aves migratorias. O sea, en este lugar llegan aves migratorias, como pueden ver. Bueno, creo que por ahí han volado un pocote aves. Dice que, ¿por qué estos estanques son rosados? Lo preguntan y dice, no te preocupes, es natural. Aquí viven diminutos organismos microscópicos especializados en vivir en agua muy salada. Ayuda a proteger los recursos del refugio, así que toma tus pictures del sendero, no del estanque. Ah, ok, ya. O sea, no se puede entrar al estanque. Ya, muchas gracias. Bueno, y seguimos con este recorrido. Vamos a ver si logramos llegar, no bajar al estanque, porque como pudieron ver está un poquito, o sea, es totalmente prohibido, mejor dicho. Aunque es prohibido, pero por lo menos he visto, o sea, sí he visto gente que se toma fotos cerca del estanque. Bueno, pero aquí no queremos violar la ley porque como ustedes saben, estamos en un país que no conocemos muy bien, así que mejor nos quedamos aquí encima del estanque. De los grandes humedales que se llaman, es de color rojo, de color rosado y por ende, o sea, que como acabamos de leer, se forman por los microorganismos que viven en este lugar. Son microorganismos que resisten a agua salada y pueden sobrevivir en estas aguas tan saladas. Como pueden ver, todo eso que ven ahí no es arena. Bueno, se separa de la arena, se separa de la arena y se forma esa gran línea entre la arena y la sal. Y se forman todos esos humedales. Cabe destacar que toda esa agua que viene del Océano Pacífico, del área de San Francisco. Vamos a leer un poquito más de información y les estaré
mostrando porque creo que le vamos a dar toda la vuelta a todo este lugar. Y justo por aquí pasa un pequeño río que no sé qué, no sé de dónde viene, no sé a dónde va, pero solo sé que pasa ese pequeño río que pueden ver ahí, que por cierto, uno de los mejores atardeceres que he visto aquí en San Francisco, sin duda. Así que mi gente, acompáñame hasta el final de este video para que descubras más sobre este hermoso lugar. Vean la hermosa vista que me encuentro yo el día de hoy. Muy bonito, muy hermoso. ¡Wow! 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 No, yo estoy caminando, estoy disfrutando de la vista, pero me estoy perdiendo de algo que está pasando por mi vista y no lo había percatado. Y son las aves migratorias que le comentaba. Posiblemente esas aves que estoy viendo, no sean de este lugar, no sean de este país, quizás sean de los Estados Unidos, quizás sean de México, probablemente sean de Canadá, porque la mayoría de las aves migratorias, no sé por qué, he escuchado que son de Canadá cuando van a buscar alimentos. Justamente acaba de pasar una por encima de mí. Van a buscar en busca de alimentos, por cierto, esa agua contienen esos microorganismos que comen las garzas. El agua es justamente rosada y las garzas la comen y se convierte también, o sea, se hacen rosadas también su pelaje, su plumaje. Y bueno, justamente allá se encuentran las aves. Y bueno, en este lugar habitan muchas de esas aves. También habitan microorganismos en el agua. Peces definitivamente no hay. Aquí en estas aguas no puede vivir ningún pez debido a su alto contenido de sal, pero existen unos microorganismos que es lo que hace que el agua se vea rosada. En el siglo XIX, Arvizo rebosaba de industria. Fue una de las mejores industrias de aquí del área de la bahía, y ya que aquí se encontraba una de las minas más grandes de azogue, que es igual que mercurio, estuve averiguando, es mercurio que se encontraba en este lugar, y aquí también llegaban todos los desechos tóxicos que se producían de esas minas. Por ende, aquí en este lugar no cabe duda que hay desechos tóxicos de mercurio. No sé si esas aguas están contaminadas de mercurio, pero todos los desechos tóxicos de esas industrias llegaban a este lugar, estaban en este lugar. Wow, se acaba de escuchar unas explosiones. Y bueno, como le venía contando, fue una de las mejores industrias de acá de los Estados Unidos, no, de acá del área de la bahía, porque no vamos a decir que de Estados Unidos porque no lo sabemos, pero fue una de las mayores minas de azogue de mercurio de aquí del área de la bahía. Y bueno, también esta es una zona que proporcionaba transporte a todas las personas que vivían en este lugar, en Santa Clara, San José y Arvizo. Wow, es impresionante porque ya está bajando, ya bajó el sol, y el sol es lo que le daba como luz al lago y no dejaba que se viera el color característico de este lugar, que es el color rosado. Es totalmente rojo, y por ahora por el cielo se torna como tornasol, así como, no sé si han visto esos colores que brillan demasiado, es como un vino y después se vuelve azul, así. Es demasiado hermoso, demasiado bello. Y bueno, todas las aves migratorias que no sé qué comen ahí, me imagino que los microorganismos que viven en este lugar debido a los altos contenidos de sal, y por ende ellos mismos se vuelven rosados. O sea, no sé si ustedes han visto en esas lagunas donde hay aves migratorias, garzas rosadas, gaviotas rosadas, es por eso mismo, son las cosas que comen, que hay en el agua y se vuelven rosadas. Una increíble vista, como pueden ver.
indudablemente allá se ve toda la montaña que rodea no sé si es un valle, pero que rodea San Francisco. Estos son, mi gente, estos son los lugares que yo siempre les incito a visitar, que siempre los invito a visitar. Miren, como pueden ver, un atardecer increíble, una vista increíble. Y si ustedes me preguntan, José, ¿cuánto te costó viajar a ese lugar? ¿Cuánto te costó visitar ese hermoso lugar y caminar por estos lindos senderos que nos brinda Arvizo Country Park aquí en los Estados Unidos, California? Y es simplemente nada más y nada menos que $0. No me costó ni un solo peso venir acá, no me cobraron entrada, no pagué nada, así que visiten estos lugares, viajen siempre, no pongas tantas excusas como siempre, que si el dinero, que si el tiempo. Sí, obviamente necesitas un poco de dinero para viajar, necesitas obviamente tiempo, pero siempre hay un tiempito, siempre puedes sacar un tiempo para visitar y hacer lindos senderos como este. Así que sin más nada que decirles, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte al canal para seguir conociendo lugares como este. Sin más nada que decirles, nos vemos en un video nuevo con una aventura nueva.